Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos en la unidad número 8, en esta oportunidad en la lección 3.6, en la cual vamos a estudiar proyección ortogonal, correspondiente al séptimo grado por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se nos da la situación de que en la imagen que tenemos acá, la lámpara proyecta rayos de luz que son perpendiculares a una pared gris que tenemos acá. Entre la pared y los rayos de luz hay un prisma rectangular, que es este de acá, de base cuadrada, el cual proyecta una sombra sobre la pared. Entonces, según la forma en que se gira el prisma, se puede ver distintas sombras. Por ejemplo, para el literal A se nos pregunta: ¿cómo debe girarse el prisma para obtener la sombra que se muestra a continuación? Si queremos que la sombra sea un cuadrado, o cómo tendríamos que colocar el prisma para que la sombra sea un rectángulo. Bien, empezamos con la solución analizando esta situación. Tenemos la pared en la cual pues se va a proyectar y tenemos acá el prisma. Si lo colocamos de esta manera y colocamos acá la lámpara, entonces la luz va a proyectar una sombra en la pared de la base, es decir, de un cuadrado. Luego, decimos que para obtener esta sombra, el prisma debe girarse de forma que la base que lo sostiene quede enfrente de la pared. Luego, si queremos obtener una sombra diferente, digamos, tenemos el prisma ahora en esta posición y alumbramos con la lámpara, la sombra que se proyectará será un rectángulo. Entonces decimos que para obtener la sombra, el prisma debe estar en la posición inicial que muestra la imagen, es decir, en esta forma. Lo cual significa que dependiendo de la posición en la que ubiquemos el prisma frente a la pared, así va a ser la sombra, por supuesto, que va a proyectar en dicha pared. Conclusión: la proyección ortogonal de un cuerpo es aquella donde las rectas proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. Eso de proyectantes son las que se van a proyectar. Perpendiculares significa que forman un ángulo de 90 grados. Si se tiene un prisma encerrado en tres paredes, más o menos como lo que vamos mostrando acá en la figura, entonces, considerando las paredes como planos, se puede dibujar la proyección ortogonal de cada uno de ellos, como las figuras planas. Entonces, como lo muestra en la figura 3, es decir, tenemos acá este prisma que tiene una base triangular, y vemos que si está en un cuarto, en una esquina de un cuarto, yo puedo hacer una cara lateral, que sería esta de acá, una cara lateral, puedo hacer una cara frontal, que es la cara que está enfrente de la pared, y una cara que queda en la parte de abajo, que es la cara que se proyectaría en el piso. Entonces de acá podríamos ya sacar la figura plana, sería un rectángulo, como podemos observar acá en la parte lateral, un rectángulo pero de la misma altura, por supuesto, en la parte frontal, y en la base, o sea en el piso, tendríamos un triángulo que le corresponde el mismo ancho que el rectángulo, y por supuesto acá tenemos que ese va a coincidir con el punto medio de, de esta forma que tenemos acá, porque vendría a ser esta esquina que tenemos acá, o sea, esta arista es la que se estaría reflejando enfrente allá. Entonces decimos que vamos a considerar tres tipos de perspectivas: la vista frontal, que es la que está enfrente en la pared; la lateral, que sería la que queda en la otra pared; y la vista sobre el piso, que es la que queda en la parte de abajo. Considerando entonces eso, vamos a interpretar ahora un plano y vamos a construir el cuerpo del cual se originó. Entonces se solicita que dibujes en tu cuaderno
el cuerpo geométrico que corresponde a la proyección ortogonal mostrada, que es esta de acá, y escribe el nombre del sólido. Bien, observa que lo que tenemos acá, la de enfrente dice que es un triángulo, y del lateral, en la otra pared, es un triángulo también, que tiene la misma altura, y si vemos en el piso, se ve que es un cuadrado, pero que además se ve que se cruzan acá dos diagonales. Entonces, si esto lo hacemos de manera ya en 3D y observando las imágenes, decimos la perspectiva lateral y frontal, son triángulos que además pues son isósceles, tienen sus medidas iguales, y además la perspectiva sobre el piso, como ya decíamos, es un cuadrado con sus diagonales. Entonces, las líneas punteadas unen los vértices que coinciden. Por lo tanto, lo que obtenemos es una pirámide. Es decir, si la veo desde enfrente, es un triángulo isósceles. Si la veo desde un lado, es un triángulo isósceles. Y si la veo desde el piso, entonces voy a ver un cuadrado, y las diagonales lo que van a estar significando, pues son precisamente las aristas que se estarían cruzando. Entonces, al verla desde el piso, se verían como que si fueran diagonales, que se vienen a intersectar acá en el centro, lo cual significaría acá las diagonales que se intersectan en el centro del cuadrado. Por lo tanto, la figura es una pirámide. Llegamos así a la sección final, en donde te invito a que dibujes en tu cuaderno el cuerpo geométrico que genera las siguientes proyecciones ortogonales. La vista frontal es un triángulo, la vista lateral es un triángulo, y acá pues la vista desde el piso es un círculo. Entonces ya te damos una idea. Luego acá tenemos otra en el cual la vista frontal es un rectángulo, es decir, si lo veo de frente, yo veo como un rectángulo, la sombra. Si lo veo de lado, también se proyecta una sombra como de un rectángulo. Pero si lo veo desde el piso, es redondo. Entonces, ¿cómo sería esa forma? Te ayudaré mostrando esta forma. Este sería un cilindro. Y tú puedes decir, pero ¿por qué es un rectángulo en la parte frontal? Es un rectángulo porque estamos hablando de la forma, de la sombra que se proyectaría sobre la pared, no de la forma en sí de la figura. Entonces, en este caso, pues tendríamos para el literal B un cilindro con esas características. Luego, en el número 2, se te solicita que dibujes la proyección ortogonal de la figura que se te da. Es decir, ¿cómo sería esta sombra que se proyecta, por ejemplo, la frontal, que es la que está alumbrando acá la lámpara? Si yo alumbro esta figura con una lámpara, ¿cómo sería esta forma? Bueno, en la forma no se vería este corte, se vería todo lo que cubre. Es decir, que la parte frontal sería pues un rectángulo como se ve acá. Y luego la parte lateral, es decir, si la lámpara ya no estuviera acá, sino que ahora la pusiera acá, ¿cómo quedaría esa sombra que proyecta en esta pared de por acá? Entonces lo único que daría sombra sería esto como en forma de L, porque esa parte de acá pues no daría sombra. Entonces la forma lateral pues sería así. Y luego pues tú debes hacerlo como se vería si pusiera la lámpara, digamos, desde la parte de arriba y a ver la sombra que se proyecta en el piso, y esa colocarías acá. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.